Bienvenidos al antiguo conocimiento menstrual para la mujer moderna. Luna Roja, escrita por Miranda Gray. Emplea los dones creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual. Hoy te presento el capítulo número 3, el lado oscuro de la luna. La narración de cuentos y fábulas ha sido para la mayoría de las sociedades un marco idóneo para guiar y enseñar. Es una tradición milenaria. Muchas culturas sentían un gran respeto por los narradores, porque ellos controlaban el poder de los mitos. En otras palabras, porque podían hacer que el oyente utilizara su conocimiento intuitivo de las verdades más profundas para identificarse con los ritmos y energías del universo. Hasta hace muy poco tiempo, solo las clases sociales más altas y las personas adineradas tenían acceso a la educación y sabían leer y escribir. En muchas partes del mundo, aún sigue siendo así. Por eso, dentro de muchas de estas culturas orales, el conocimiento, la sabiduría y el aprendizaje se transmitían de tribu en tribu y de generación en generación a través de historias que enseñaban a la comunidad cuál era la estructura del universo, cómo eran sus energías, qué dioses y diosas influían en la vida del pueblo, cuáles eran los ritmos de la tierra y qué lugar ocupaba la humanidad en ella. Los narradores de cuentos se valían de imágenes y símbolos que permanecían en el subconsciente de los oyentes aún después de haber finalizado la historia, y así conseguían que los integrasen a su vida cotidiana. En general, recurrían a un arquetipo o personaje representativo, que es una imagen universal que refleja ciertas verdades ante las cuales respondemos a nivel interno. Aún en nuestros días, los medios actuales de narración de historias se valen de arquetipos. Los encontramos en las películas, los libros, las obras de teatro, tanto si están dirigidos a un público adulto como a los niños. Las películas de terror asocian a la mujer sexualmente atractiva con la muerte o bien con la bruja aterradora. Las de aventuras se basan en la virgen indefensa que necesita que la rescaten e inevitablemente se enamora de su salvador, mientras que los cimientos de la vida familiar son siempre las buenas madres. El arquetipo suele extenderse incluso más allá del papel en la historia, y a la actriz se le fabrica una imagen de diosa de las pantallas o sirena sexy. En las sociedades primitivas, el arquetipo era un instrumento de aprendizaje, pues a través de la identificación con esa imagen, el oyente experimentaba una comprensión interna, consciente o inconsciente, a través de la cual podía despertar y expresar las energías arquetípicas. Uno de los más frecuentes en muchas culturas era el de la fuerza femenina universal, la gran diosa, representado por 3 figuras de mujeres o diosas que simbolizaban el ciclo vital femenino: la doncella, la madre y la bruja. Normalmente la doncella presentaba un aspecto enérgico y dinámico, reflejaba la luz de la luna creciente y se le asociaba con el color blanco. La madre resplandeciente, símbolo de la fertilidad y la nutrición, reflejaba la intensa luz de la luna llena y se le relacionaba con el color rojo. Por último,
La bruja era la representación de la sabiduría, la puerta de la muerte y la senda hacia los poderes del mundo interior. Reflejaba la oscuridad cada vez mayor de la luna menguante en su trayectoria hacia el aspecto oculto de la luna nueva y estaba asociada con los colores azul o negro. El término bruja se utilizaba para describir a la mujer cuyo ciclo menstrual ya había acabado, y se creía que en esa fase de su vida las mujeres absorbían la sangre de su propia menstruación todos los meses y en consecuencia se adueñaban de la creatividad, la magia y la claridad mental que ese flujo les proporcionaba. En muchas sociedades, la mujer postmenstrual ostentaba el rango de adivina o hechicera, y se respetaba muchísimo su capacidad para profetizar y comunicarse con los espíritus. La imagen moderna de la bruja ha perdido su poder y las mujeres de edad avanzada reciben un trato muy poco respetuoso a pesar de su sabiduría y magia. Sin embargo, la descripción del ciclo vital femenino no está completa si no se incluye una cuarta fase, el aspecto oculto de la diosa, que en general no formaba parte del trío anterior. Se trata de la madre oscura o terrible, a la que se representaba como si fuese la muerte. Era el alma de lo divino, a lo que todos regresaban para renacer, representando, dentro del ciclo, el espíritu que quedaba en libertad en el momento de la muerte. Así los distintos aspectos de la vida femenina podían segmentarse y representarse a través de diferentes facetas o arquetipos de lo divino. Aunque también el ciclo lunar estaba reconocido como una expresión de lo divino femenino, presente tanto en la tierra como dentro de las mujeres. En la mitología y los cuentos populares hay figuras arquetípicas que muestran diferentes aspectos de la mujer menstrual. La joven y bellísima virgen o doncella, inocente, representaba la fase preovulatoria de la luna creciente, las energías dinámicas de la primavera y las de la renovación y la inspiración. La buena madre o reina simbolizaba el momento de la ovulación, la luna llena y la plenitud del verano, y poseía las energías de la fecundidad, el sustento y el respaldo a sus semejantes. La hechicera premenstrual, por su parte, encarnaba las energías cada vez más débiles del otoño y la oscuridad de la luna menguante. Era una mujer sexualmente poderosa que contaba con el poder de la magia y tenía la capacidad de hechizar y desafiar a los hombres. Y a pesar de que podía ser bella o fea, generalmente las historias contaban que era capaz de embrujar, valiéndose de su cuerpo y su sexualidad. Representaba el retiro y la destrucción, y con frecuencia era la causante de la muerte o el desastre, necesarios para generar el crecimiento. Por último, la horrible anciana o bruja representaba la fase menstrual, en la que la tierra perdía la belleza y sus energías. Durante el invierno, encarnaba la luna nueva y llevaba en su interior la fuerza de la transformación, la gestación y la oscuridad interior. Estas cuatro imágenes, la Virgen, la Madre, la Hechicera y la Bruja, aparecen en los cuentos populares y las leyendas, estableciendo un paralelismo entre el ciclo de las estaciones y el de la luna, pero también vinculándonos con el que atraviesa cada mujer mes a mes. Sin embargo, la interpretación de los misterios femeninos, desde una óptica moderna, casi siempre omite el significado y la experiencia del ciclo menstrual. En la antigüedad, las mitologías expresaban no solo los ritmos externos y las energías de la vida,
sino también los que las mujeres experimentaban en su interior durante la menstruación. Estos ritmos estaban tan íntimamente relacionados con su comprensión de la luna, la tierra y la diosa de la vida, que la omisión que se hace en nuestros tiempos, debido en gran parte a tabús culturales, habría resultado inadmisible en el pasado. Cada uno de los arquetipos de la Virgen, la Madre, la Hechicera y la Bruja, permite comprender la verdadera naturaleza femenina y pone especial énfasis en que la mujer debe tomar conciencia de ella. Las historias que revelan este conocimiento de lo femenino no son sólo las relacionadas con las religiones primitivas, son también aquellas que se transmiten de generación en generación como cuentos infantiles, en donde abunda el simbolismo y la sabiduría heredados de las culturas orales de la antigüedad. A continuación examinaremos con más detalle algunas de las imágenes y arquetipos que aparecen en El despertar, así como sus orígenes y raíces tradicionales. La dualidad femenina. En muchas historias se refleja la dualidad de la mujer. Su aspecto positivo es el de la virgen casta o la buena madre, y el negativo es el de la bruja fea y destructiva, o bien el de la hechicera bella y malvada. Con frecuencia, el significado original del cuento se distorsiona mucho debido a la influencia de la dominante sociedad masculina y su percepción del rol que desempeña la mujer. Y por esa razón, el aspecto más oscuro de la mujer se considera destructivo, cuando en muchos casos es el inicio de una nueva etapa de la vida o del conocimiento. Claros ejemplos son el relato de Lady Ragnell, que forma parte de la leyenda del rey Arturo, o bien Blancanieves, o la Bella Durmiente de los hermanos Grimm. Son historias que pueden considerarse mitos menstruales, es decir, enseñanzas relacionadas con las experiencias propias del ciclo menstrual y la transición desde la infancia hasta la madurez femenina. La historia de Lady Ragnell comienza cuando un misterioso caballero desafía y derrota al rey Arturo y en lugar de matarle, le propone un reto. Debe adivinar qué es lo que más desea una mujer. La condición es resolverlo en 3 días, pues si no lo consigue, morirá y perderá sus tierras. En su camino a Camelot, Arturo detiene a toda mujer con la que se cruza y le formula la pregunta. Pero, desafortunadamente, cada una de ellas le da una respuesta distinta. Por último, se encuentra en el bosque con una mujer vieja, fea y espantosamente deformada, que asegura conocer la solución a tan difícil acertijo, y le dice que se la dirá siempre y cuando él le conceda un deseo. Presa de la desesperación, el rey acepta y la mujer le da la respuesta correcta, con lo que salva su vida y su reino. Sin embargo, descubre espantado que el deseo de la bruja es contraer matrimonio con uno de sus caballeros. Cuando presenta a la anciana ante la corte, no se sorprende al comprobar que a todos sus caballeros les provoca horror y repugnancia, y que la idea de casarse con ella les resulta disparatada a casi todos. Pero por fin el valiente y galante Sir Gawain se ofrece como voluntario y la convierte en su esposa en una imponente ceremonia para sorpresa de la corte. En la noche de bodas, ante el asombro de Gawain, aquella horrible mujer se transforma en una bellísima joven que le explica que la han hecho víctima de un hechizo y que, gracias al hecho de haberse casado con ella, Gawain ya le ha liberado de una parte. Sin embargo, para que el encantamiento desaparezca por completo, él tendrá que responder correctamente a su pregunta.
¿Cuándo prefieres que sea hermosa? ¿De día o de noche? El caballero se siente incapaz de tomar una decisión. Si su mujer es bella durante la noche, será un amante aceptable y deseable. Pero si enseña su hermosura durante el día, despertará la envidia de los demás y su posición en la corte mejorará notablemente. Desesperado, Gawain le ruega que sea ella quien elija. Y por supuesto, en cuanto le deja tomar su propia decisión, el encantamiento se disuelve por completo, y su esposa conserva la belleza tanto de día como de noche. La respuesta, tanto a la adivinanza de Arturo como a la pregunta de Gawain, es la misma. Una mujer debe ser fiel a su propia naturaleza. O tal como dice Arturo a su caballero, debe salirse con la suya. Lo que más desea una mujer es que la acepten como es, ya que la sociedad masculina tiende a encasillarla en un papel lineal y una imagen estereotipada, ignorando por completo su naturaleza cíclica. Por eso, al poder elegir entre los dos polos de su esencia, Lady Ragnell tiene la posibilidad de integrar todos sus aspectos y transformarse en una bella mujer equilibrada. Es importante notar que en ambos casos son los hombres quienes deben tomar conciencia de este hecho, razón por la cual en la sociedad occidental las mujeres necesitan proponerles una adivinanza con el fin de hacerles comprender que ellas deben actuar de acuerdo con su naturaleza. En la historia de Blancanieves, el aspecto oscuro de la mujer aparece en la malvada madrastra, mientras que Blancanieves es la virgen. En el cuento original, la madrastra, Reina, es una bella mujer madura y experimentada que controla completamente sus poderes mágicos femeninos y que, disfrazada de anciana, ofrece a Blancanieves una manzana que ha sido envenenada en su parte roja, color más que significativo. Así, esta mujer desempeña el papel de iniciadora. Destruye a la niña y le ofrece los poderes de la menstruación a través de la manzana roja. Como se cree que la jovencita ha muerto tras morder aquella fruta, se la coloca en un ataúd de cristal al que se acercan 3 pájaros, una lechuza, un cuervo y una paloma. Desde siempre se ha asociado a la lechuza con la muerte, la sabiduría del subconsciente y el desarrollo y expresión de la propia personalidad. El cuervo está también relacionado con la muerte y la paloma simboliza el esclarecimiento. Más tarde Blancanieves despierta gracias a un príncipe que se casa con ella y la transforma en reina. Ya no es la niña virgen, sino una mujer que ha tomado conciencia de sus energías sexuales y creativas gracias a la menstruación. En consecuencia, toda la historia puede interpretarse como una alegoría a la iniciación a la vida adulta, la sexualidad y, por último, a la etapa de madre. Asimismo, es interesante reparar en el hecho de que el cuento comienza cuando la madre de Blancanieves, que está cosiendo sentada junto a una ventana de ébano, levanta la vista para admirar los copos de nieve que están cayendo y se pincha un dedo con la aguja. Unas gotitas de sangre caen sobre la nieve y esa visión le parece tan hermosa que pide un deseo, que al poco tiempo se hace realidad: tener una hija con la piel tan blanca como la nieve, los labios tan rojos como la sangre y el pelo tan negro como el ébano. También en este caso, los colores son muy significativos, pues son los mismos que describen las 3 facetas de la diosa que simboliza la vida de la mujer.
En este cuento aparecen los tres aspectos de la triple diosa y también el cuarto, la hechicera. Al principio, Blancanieves representa a la doncella, mientras que su madre verdadera simboliza a la madre. La malvada madrastra desempeña dos papeles, primero el de la bella hechicera, y luego, bajo el disfraz de anciana que vende manzanas, es la bruja. El cuento de la Bella Durmiente también puede considerarse vinculado al tema de la menstruación. Es la historia de un rey que intenta evitar que su hija crezca y se haga mujer. Cuando nace la niña, el rey celebra el acontecimiento invitando al palacio a las sabias de su reino. Desafortunadamente, cuenta solo con 12 platos de oro y las mujeres son 13, así que deja de invitar a la más fea. Durante el festín, cada una de ellas se pone de pie para conceder un don a la recién nacida, pero en el momento en que la última está a punto de hacerlo, aquella a la que no han permitido asistir irrumpe en el vestíbulo y predice que a la edad de 15 años la niña se pinchará el dedo con un huso y morirá. La sabia que debía hacer su ofrenda a la princesita no tiene el poder suficiente como para destruir la profecía, pero al menos la suaviza transformando su muerte en un sueño que durará 100 años. Las 13 sabias representan el año lunar, y al dejar a la última fuera del festejo, el rey está impidiendo que el ritmo de la naturaleza cumpla su ciclo natural. Y tal y como lo indica la profecía, el castigo inevitable es la muerte, el cese del crecimiento. En un inútil intento por alterar el vaticinio, el rey prohíbe la utilización de huesos, pues de este modo siente que puede mantener a su hija a salvo. Este instrumento empleado para hilar simboliza los ritmos cíclicos del universo y la espiral que forma el hilo de la vida, por lo que la prohibición del rey demuestra que otra vez está intentando detener el curso natural de la existencia y evitar que su hija comience a menstruar y se convierta en mujer. A los 15 años, y de acuerdo con la predicción, la princesa llega engañada a una habitación del castillo que está abandonada, y ahí se encuentra con una anciana desconocida que está hilando. La niña se pincha el dedo con el huso y de inmediato cae sumida en un profundo sueño. Una vez más, la anciana o bruja actúa como iniciadora de la menstruación, ya que el hecho de pincharse el dedo describe el primer flujo menstrual de la princesa. Es importante notar que esto sucede cuando la niña tiene 15 años, no solo porque era una edad común para empezar a menstruar, sino porque además el 15º día del ciclo lunar coincide con la luna llena. La niña ya no es una doncella, ha alcanzado la madurez y comienza la transición hacia la oscuridad de la luna menguante, la menstruación y su condición de mujer. La princesa queda suspendida fuera del tiempo, y alrededor del castillo crece un cerco de espinas que lo aísla del resto del mundo. Cuando pasan los 100 años, quien hace despertar a la princesa, como en el caso de Blancanieves, es un príncipe que se abre paso entre las espinas y con un beso vuelve a la realidad a una joven que acaba de comenzar a menstruar. Este cuento no solo se centra en el paso de la infancia a la madurez femenina, sino también en la relación entre un padre y la menstruación de su hija, el miedo que siente el rey ante la certeza de que su hija crecerá, se hará mujer y buscará otro hombre, se refleja claramente en sus intentos de detener su crecimiento. En el relato El despertar, la dama roja no es sino la malvada madrastra. La 13ª sabia, así como Lady Ragnell,
es la iniciadora que despierta las energías oscuras y la comprensión de Eva. En este caso, el término oscuro se utiliza para representar las energías internas, fortalecedoras y acumulativas, y no aquellas destructivas o malas. La reina luna representa el poder femenino de transmitir vitalidad, criar y nutrir, y es quien ayuda a Eva a tomar conciencia de su propio ciclo y sus energías. Es la verdadera madre de Blancanieves y la versión bella de Lady Ragnell, y tal como hace esta última, asimila profundamente ambos aspectos del ciclo para al final de la historia convertirse en una única mujer equilibrada. Eva evidentemente desempeña el papel de la doncella y simboliza a todas las mujeres que buscan conocer su verdadera naturaleza. La dama de los ciclos. El ciclo menstrual permitió que la mujer lograse una evolución superior a la del resto del reino animal, pues a través de él adquirió la capacidad de excitarse y, en consecuencia, comenzó a ser sexualmente activa a lo largo de todo el mes. En lugar de limitarse a ciertos periodos en los que estaba en celo, durante la ovulación y la menstruación alcanzaba su punto máximo de sexualidad y creatividad, y ello le permitía acceder a las energías creativas que en los animales solo estaban destinadas a la procreación. Sin embargo, cuando no era físicamente fértil, estas energías le ofrecían una nueva posibilidad: procrear ideas en vez de una nueva vida. La experiencia del ciclo menstrual y su paralelismo con el ciclo lunar hizo surgir los primeros conceptos de la medida y del tiempo. Desde el comienzo de la humanidad, el cuerpo y su interacción con lo que le rodeaba fue la unidad de medida básica. Así, el largo de un pie sobre la tierra, por ejemplo, o la cantidad de suelo cubierto por un paso, se transformaron en instrumentos para medir distancias. De los conceptos de secuencia y medida se originó la división del tiempo y los primeros relojes y calendarios. Muchas culturas medían el tiempo en noches y meses lunares y llevaban a cabo sus festividades religiosas de acuerdo con la luna llena. Incluso hoy en día, la fecha en que se celebra la Pascua cristiana depende de la luna llena, al igual que sucede con varias fiestas islámicas o judías. El concepto de unión entre la mujer y su menstruación, la luna, las medidas y la sabiduría se refleja en muchas de las culturas que se han desarrollado en el mundo y en varios idiomas. En latín, por ejemplo, se utiliza la misma palabra para los términos mes y luna, y de ese vocablo deriva menstruación. Estas ideas encuentran su expresión en el amplio abanico de actividades que conforman los cimientos de la civilización: la agricultura, la organización social, las artes y los trabajos manuales, el comercio, el aprendizaje, la profecía y la religión. Muchas de las imágenes y mitologías que han sobrevivido y hacen referencia a las diosas primitivas las describen enseñando estas habilidades a la humanidad. Partiendo de esta base, la menstruación no era una maldición que recaía sobre las mujeres, sino un don a partir del cual se originaban la estructura y la variedad de la cultura humana. Y entonces, la imagen de la luna como reflejo del ciclo femenino se transformó en un símbolo de sus energías creativas. La sincronicidad entre el ciclo femenino y el de la luna también revelaba la conexión entre la mujer y lo divino. Durante su ciclo, la mujer albergaba el misterio de la vida dentro de su cuerpo
y podía generar vida y asegurar el futuro de su pueblo, lo que equivale a decir que cada mujer poseía los poderes propios del universo: dar la vida, sustentar y crear. La imagen de la araña encerraba un simbolismo similar. Del mismo modo en que ésta teje su tela desde el interior de su cuerpo, la diosa araña creaba la red del espacio y el tiempo. Era ella quien proporcionaba estructura y vida a toda la creación, y al mismo tiempo quien conocía cada una de las vibraciones que se producían en aquel tejido. Era la dama de la red, la tejedora de los hilos de la vida, con los que luego creaba los patrones y la textura de todos los seres vivos. Con el paso del tiempo, la humanidad asoció a las diosas con las artes de hilar y de tejer, y las convirtió no solo en sus protectoras, sino en las representantes del hilado de la vida y la muerte. La diosa creaba la trama de un individuo a partir de las fibras de la vida. La madre tejía el tapiz de la experiencia. El tiempo cortaba los hilos. Y por último, la diosa oscura deshacía el tejido hasta llegar hasta las fibras que lo conformaban para empezar a hilar otra vez. En la antigüedad se consideraba que el ciclo menstrual del útero femenino era un periodo de vida y fertilidad durante la ovulación, y de muerte e infertilidad en la menstruación, y que reflejaba las fases de la luna y las estaciones del año. Este misterio está presente en varias mitologías, en la imagen de un recipiente mágico o transformador, en las leyendas del Grial, que es una copa o cáliz, en la antigua mitología celta, un caldero, y en los textos alquímicos, un matraz o alambique. Cada uno de ellos brindaba abundancia, fertilidad, transformación, inspiración espiritual e iniciación. Las leyendas del Grial, en particular, muestran una clara comprensión y conocimiento de las energías del útero, así como del ciclo menstrual femenino. El Santo Grial es la copa que Cristo utiliza en la Última Cena y que posteriormente emplea José de Arimatea para recoger la sangre que fluye de las heridas de Cristo moribundo. Así que no solo es una fuente de vida y muerte, sino también de inspiración espiritual, pues aquellos que lo consigan morirán en este mundo para renacer en el otro. Además, el Grial puede ofrecer vino blanco o rojo, como el útero. Tiene los poderes de la ovulación y la menstruación, la vida y la muerte. Las protagonistas femeninas no van en pos del Grial, pues su propia naturaleza ya incluye los poderes de lo divino que éste simboliza. Además, los relatos no representan los aspectos y energías de lo divino femenino a través de varias mujeres diferentes, sino que los consideran distintos aspectos de la misma mujer. Así, estas leyendas revelan a la mujer cuál es su verdadera naturaleza. Le hacen ver que todos los aspectos de las energías del Grial también viven en su interior y le incitan a manifestarlos en el mundo. En el despertar, la dama de los ciclos es la imagen de la mujer en edad menstrual. Ha nacido con el primer flujo de sangre y siempre custodiará el ritmo femenino. Es el símbolo del poder del tiempo de las energías creativas, de la civilización y de la vida. Una vez al mes, ella derrama una lágrima de sal, el agua de la vida, un huevo y una gota de sangre, la fuente de la vida, en un cáliz, el útero. El árbol del útero.
En la mitología y las leyendas hay dos imágenes que simbolizan las energías femeninas. La primera es la copa o cáliz, que representa el potencial transformador y regenerativo. Y la otra es el árbol o pilar, que hace referencia a las energías dinámicas, inspiradoras y extáticas. La imagen del sagrado árbol de la luna es muy antigua y está presente en el arte religioso proveniente de fuentes tan diversas como las primeras culturas asirias o la iglesia cristiana medieval y moderna. El arte asirio del árbol de la luna aparecía cargado de frutos y una luna creciente asomaba entre sus ramas superiores, aunque en otras ocasiones se lo representaba mediante una imagen mucho más estilizada, un pilar coronado por la luna. De las ramas no solo pendían frutos, sino que a veces se lo adornaba con luces o lazos, tal y como ahora hacemos con el árbol de Navidad o el mayo. De hecho, se podría decir que este último símbolo es una estilización del árbol de la luna, ya que durante las fiestas de mayo se lleva a cabo una danza a su alrededor en la que se tejen las diferentes energías femeninas con lazos blancos, azules y rojos y se invoca la fertilidad de la primavera. Nota de la traductora. Fiestas de mayo. En el original, Maypole. Se trata de un poste pintado y adornado con flores que preside la celebración de las fiestas del 1 de mayo en Estados Unidos de Norteamérica. Fin de la nota. En la antigüedad, muchas diosas lunares estaban relacionadas con algún árbol en particular. Algunos eran mágicos y otros simples especies terrenales. En la mitología griega, la diosa Atenea simbolizaba el fuego creativo de la inspiración y se la representaba mediante un olivo, mientras que el árbol de la vida, griego, del que nacían manzanas doradas, recibía también el nombre del árbol de Hera, diosa de la luna, del amanecer y del atardecer, cuyo nombre quería decir útero. El manzano aparece en muchos cuentos y leyendas como el árbol que alberga el fruto de la vida y la sabiduría menstrual. Tanto en la historia de Blancanieves como en la de Adán y Eva, el fruto del manzano se asocia con el despertar de la menstruación y la maldición de la muerte. En el cuento medieval Vita Merlini, la vida de Merlín, una vendedora de manzanas se vale de estos frutos para causar la muerte, debido a que el joven Merlín la ha rechazado. Muchos años después, intenta vengarse ofreciéndole sus manzanas envenenadas. Merlín no las come y consigue cambiar su destino, pero sus compañeros las prueban y se vuelven locos. Otro ejemplo es la leyenda en la que el rey Arturo, herido de muerte en la batalla de Carnlan, recibe la ayuda de Morgana, quien le lleva a Avalon, la isla de las manzanas del otro mundo, para que se cure. Otro árbol con frutos rojos y una gran similitud con el de la luna es el cerval, también conocido como fresno de montaña, cuyo nombre significa árbol de la vida. Así como la avellana y la manzana, sus frutos, unas bayas de color rojo intenso, estaban considerados alimento de los dioses, y por esta razón estaba prohibido comerlos. Además, su color rojo, que desde hace siglos se asocia con las energías vitales, simbolizaba la sangre de la vida, del nacimiento, de la fertilidad y de la menstruación. Como el caso del árbol del útero, las ramas del cerval están colmadas de frutos y se creía que encarnaba el poder de las energías creativas, la inspiración, la profecía, la curación y la adivinación. En el despertar, el árbol del útero es una imagen personal del árbol sagrado de la luna,
fuente de vida y conocimiento. Imita la forma del útero. Lleva en sus entrañas los frutos de la vida y en sus ramas descansa la luna. Asimismo simboliza el vínculo consciente que existe entre la mujer, las energías de su ciclo y la luna. Las aguas que rodean este árbol son las del subconsciente de la mujer. Son su fuente de inspiración creadora, y de ellas nacen las ideas y la intuición. Desde siempre el agua ha estado estrechamente relacionada con el mundo interior, y un ejemplo claro es que las plegarias de agradecimiento o súplica de los cultos primitivos consistían en arrojar una ofrenda al agua. En consecuencia, al visualizar el propio árbol del útero y entregar su ruego al agua, una mujer puede conectar con su fuente creativa y así dar vida a sus hijas ideas. En el capítulo 4 veremos con más detalle el uso del árbol del útero en la visualización. El fruto de este árbol encierra el conocimiento del ciclo menstrual, su capacidad de generar vida y los ritmos vitales. Por ello, a través del episodio de la manzana, Eva despierta sus ritmos internos y activa de esta forma la relación entre su mente, su útero y sus energías creativas. Sin embargo, no es posible coger la fruta solamente y dejar de lado la serpiente, pues la experiencia y renovadas energías de este reptil son las que acarrean el conocimiento del ciclo menstrual. La serpiente. La serpiente aparece en la mitología quizás como la más poderosa de las imágenes de renovación y transformación. Es la guardiana de la profecía y de la sabiduría del submundo, y su capacidad para deshacerse regularmente de su vieja piel y renovarse se reflejaba mes a mes en la reaparición de la luna nueva y en el ciclo menstrual femenino. Al igual que la luna, la serpiente era un símbolo de la luz y la oscuridad. Vivía tanto en la superficie de la tierra como en madrigueras y cuevas, y representaba los poderes de la luna nueva. Era la energía dinámica que surgía de la conciencia interior o submundo y revelaba los poderes de la profecía, la sabiduría, la inspiración y la fertilidad. Los movimientos sinuosos de este animal, que recuerdan a las olas, contribuyeron a reforzar su asociación con el agua y en consecuencia se convirtió en un símbolo de las aguas del cielo, la lluvia fertilizante. Las aguas de la tierra, los ríos y las aguas del submundo, es decir, el útero que hacía posible el renacimiento y la nueva vida. En algunas mitologías, la serpiente encarnaba la fuente creadora que dio origen al universo, y además se creía que transmitía su energía dinámica a la diosa que simbolizaba tanto el útero de la tierra como el poder que hacía crecer las plantas. Existen muchas diosas relacionadas con serpientes, hecho que en algunos casos podría indicar que al principio estas deidades reflejaban todo el ciclo lunar en vez de la única fase con la que más adelante se las asoció. Hel, diosa teutona del submundo y los muertos, era hermana de Uroboros, la serpiente que circundaba los océanos de la tierra. Las imágenes de Inanna e Ishtar siempre estaban acompañadas de serpientes, frecuentemente entrelazadas alrededor de una vara o bastón, y ambas se las conocía como la reina de las aguas altas y bajas. En el santuario de Gnosos, en Creta, se encontraron estatuas de diosas o sacerdotisas con serpientes alrededor del cuerpo y en las manos. Hécate, la deidad griega de la luna nueva, llevaba serpientes en el pelo, y a Demeter,
diosa del trigo, le custodiaba uno de estos animales. La asociación con las serpientes recaía en especial sobre las diosas patronas del aprendizaje, el oráculo, la curación, la sabiduría y la inspiración. La sacerdotisa de Artemisa recibía el nombre de Pitia o serpiente, y su relicario era un sitio de sanación y profecía. En el escudo de Atenea aparecía la imagen de la cabeza de la Gorgona, cuyos cabellos eran serpientes. Y lo mismo sucedía con su aegis, una especie de capa que llevaba sobre los hombros, cuyos bordes estaban decorados con estos reptiles. La diosa celta, Brígida, estaba particularmente asociada a ellos, y Heg, la deidad egipcia con cabeza de serpiente, también recibía el nombre de reveladora de la sabiduría. En la mitología y la leyenda, las serpientes custodiaban el árbol de la vida. El árbol, como imagen de la diosa, hizo posible la unión entre la tierra, el cielo y el submundo, y en consecuencia, a través de él, brotaron las energías de la vida, que se simbolizaban mediante la serpiente. Ella era la savia ascendente y descendente, el aspecto vital, mortal y renovador de la eterna fuente de la vida. Las imágenes que aparecen en la historia de Adán y Eva son similares a las de Mesopotamia, Egipto y otras culturas en las que se representaba lo divino femenino. El ritmo con que cada año caen y vuelven a nacer las hojas del árbol de la vida imitaba los ritmos de la serpiente, la luna y la mujer, y era una imagen del renacimiento que sigue a la muerte. El relato de Adán y Eva cuenta con dos árboles, el de la vida y el del conocimiento, que separan conceptos diferentes. Por un lado, el de la conciencia individual, del ciclo vital, y por otro, el del renacer del ciclo de la naturaleza. Eva, sin embargo, vuelve a unir estas ideas a través del episodio con la manzana. Al cogerla, asume la naturaleza cíclica de la menstruación y se une a los ritmos de la naturaleza y el universo. Consciente a un nivel personal de la interconexión que existe entre estos ritmos y el ciclo de la vida. Un poder como este, que brinda el conocimiento de la vida, la muerte y el renacimiento a través del ciclo femenino, fue sin embargo catalogado como símbolo de la traición, de la mujer como portadora de la muerte y el mal en el mundo, y en consecuencia la menstruación de Eva y su subsiguiente expulsión del Edén se transformaron en el origen de la muerte de los mortales, que en vez de verse como parte de un ciclo de continuación, pasó a considerarse simplemente como el final. Pero la idea se tergiversó aún más. Tanto la sexualidad como la fertilidad, propias del ciclo femenino, se convirtieron en un pecado, y por el hecho de nacer, a partir de un útero, la humanidad heredaba el mal que existía en él. Hablamos del pecado original. Así el don de la mujer se transformó en su, entre comillas, maldición. A pesar de que la Biblia no hace referencia a la historia, muchas tradiciones mantienen que Eva era la segunda esposa de Adán. La primera, Lilith, creada como su igual, huyó del Edén cuando se le negó su sexualidad. A diferencia de Eva, Lilith ya poseía todos los poderes de la condición femenina. Ella era el compendio de la destrucción, la tentación y la muerte. Todos los aspectos de la luna nueva que atemorizaban a la sociedad patriarcal y que se le negaron a la primera imagen buena e inocente de Eva. En las leyendas posteriores,
Lilith se transformó en una agresiva tentación sexual y en consorte de Satanás, y su poder residía en su dominio de los instintos básicos y el placer carnal. En el arte medieval adoptó la forma de una serpiente enroscada alrededor del árbol de la vida, y casi siempre tenía el rostro de Eva. Al tentarle, Lilith hizo despertar en Eva su propio ciclo menstrual y el conocimiento de la luz y la oscuridad, haciendo que a los ojos de los hombres Eva fuese tan mala como ella. Después de haber mordido la manzana, Eva se la ofrece a Adán, con lo que le está brindando la conciencia y el conocimiento del árbol de la vida, a través de ella misma. Sin embargo, en otras historias y leyendas, se advierte a los hombres que no deben coger el fruto del árbol de la vida, porque les envenenará. En un cuento fantástico del medievo escocés, un hada que secuestra al mortal Tomás el poeta para llevársele al otro mundo, le hace la siguiente advertencia. La fruta de la menstruación está prohibida para el hombre, pues posee el conocimiento intrínseco de la naturaleza rítmica femenina. Pero si es una mujer quien la coge, él sí puede beneficiarse de sus poderes. Este importante y poderoso simbolismo de la historia de Adán y Eva fue reemplazado por la despectiva imagen de la mujer como un ser de naturaleza inferior al hombre, que al tentarle le aleja de lo divino en lugar de acercarle a él. En algunas culturas se pensaba que la primera relación sexual de una jovencita tenía lugar con una serpiente y que ésta era la causa de la menstruación. En otras era su picadura la que originaba la sangre. Tanto Eva en el jardín del Edén como su homónima, la protagonista de El despertar, despertaron a su condición de mujer a través de la intervención de una serpiente. En otras palabras, no se puede recibir el conocimiento de la vida que ofrece la fruta, y es inherente a la mujer, sin aceptar asimismo las rítmicas energías sexuales y creativas de la serpiente. Los animales de la luna. Los animales juegan papeles importantes en las leyendas y la mitología, pues en general se les atribuyen facultades mágicas, poderosas y transformadoras. Sin embargo, y por desgracia, en la actualidad, las imágenes de los animales se han vuelto bonitas, inocuas, o han quedado relegadas al papel de personajes de cuentos infantiles y han sido despojadas de su aspecto místico. Muchos de los animales que aparecen en las antiguas historias y leyendas mantienen una fuerte relación con la luna y suelen estar vinculados a las mujeres o a las diosas, y además desempeñan un importante papel en estos relatos, pues ya sea al enseñar o guiar, o bien al representar las energías de la mujer o la diosa, permiten que una persona pueda comprender a un nivel no intelectual. Algunos animales se relacionan con una diosa y representan una de sus facetas, o bien aquel aspecto que se ha perdido importancia o ha permanecido oculto. En otros casos, encarnan las energías subyacentes de las mujeres o de la luna. Estos animales no son solo parte de una historia, sino imágenes que adquieren realismo en nuestra mente e imaginación. Representan el nivel instintivo de nuestro ser, tan importante para las mujeres, pero reprimido por el mundo moderno y su cientificismo.
En un libro como este, no resultaría práctico examinar a todos los animales que se asocian con la luna o la mujer, pero sí merece la pena detenerse en algunos de los más obvios y en otros que no lo son tanto. La mariposa. El uso de la mariposa como símbolo de la feminidad se remota a la era neolítica. Su imagen representaba a la diosa minoica de la vida y la fertilidad, y la forma de sus alas imitaba los labios que circundan la vagina femenina. En la cultura azteca encarnaba la fertilidad y la vegetación, y había una especie en particular que simbolizaba a la diosa en los rituales asociados con las mujeres y las flores. La mariposa estaba vinculada tanto al alma y al fuego del espíritu como al renacimiento. Así, la oruga que se transforma en mariposa era una metáfora del concepto de la vida después de la muerte. Es el viejo cuerpo apegado a la tierra que deja paso a una forma nueva y más bella. Un ejemplo es la leyenda irlandesa en la que la doncella Etain, convertida en mariposa por una rival, viaja por todo el mundo bajo esta apariencia hasta que renace como humana nuevamente. Asimismo, se la relacionaba con el fuego. De hecho, la palabra gaélica, que daba nombre a la antorcha que se encendía en la fogata ceremonial, y a su vez se utilizaba para encender los fuegos de toda la comunidad, también quería decir mariposa. Tal como sucede con otras imágenes femeninas, también se la asoció con la luna, pues la curva de sus alas reflejaban las fases crecientes y menguantes, y en la cultura minoica, la estilización de su figura originó la imagen del hacha de 2 cabezas o labris. El unicornio. El unicornio era una criatura lunar, sabio y hermoso. Este animal simbolizaba la pureza, la suavidad y la protección, y era el iniciador de la mujer. Existen muchas descripciones de este animal en las cuales la forma del cuerpo y su tamaño varían mucho. Puede asemejarse tanto a una cabra como a un ciervo grande, pero la imagen que más ha perdurado es la del caballo blanco con un solo cuerno en la parte delantera de la cabeza, recto o en forma de espiral, que recibía el nombre de alicornio, y era blanco en la base, negro en su parte central y rojo en el extremo superior. 3 colores asociados con las figuras lunares femeninas. Además, el alicornio tenía la capacidad de proteger y hacer que cualquier veneno se volviese inofensivo, lo cual demostraba su poder transformador. En la mitología romana, el unicornio estaba estrechamente vinculado a Diana Cazadora, pues 8 de estos animales tiraban del carruaje en que viajaba la diosa. Se trataba de una bestia noble e inteligente que vivía sola en la espesura del bosque para proteger a las demás criaturas que lo habitaban. Pero como era un animal demasiado salvaje y peligroso como para darle caza de un modo normal, el único modo de capturarlo era hacerlo caer en una trampa usando como cebo a una doncella, que a veces lo esperaba sentada en el bosque por voluntad propia y llamativamente vestida, y otras atada a un árbol por la fuerza y desnuda. Atraído por la pureza de la doncella, el unicornio apoyaba la cabeza sobre el regazo de la jovencita y dejaba que le atrapasen o le dieran muerte. En esta imagen, el extremo rojo del cuerno de la transformación
sobre el regazo de la doncella podría considerarse como un símbolo de la menstruación y el despertar a la pubertad y a la experiencia sexual. El unicornio hacía menstruar a la joven por primera vez y le hacía conocer su ciclo a través de las fases y los colores de la luna. En realidad no caía en la trampa seducido por la doncella, sino que contribuía a que todas las doncellas se convirtiesen en mujeres, por lo que es probable que el símbolo fálico del cuerno insinuase que, como en el caso de la serpiente, la mujer tenía su primera experiencia sexual con un unicornio, que era el que le provocaba su primer flujo de sangre. Los hombres nunca podían cazar al unicornio porque era el símbolo de los poderes lunares de la mujer, pero una vez que la doncella lo capturaba, ella misma podía guiarlo sin correr ningún peligro, pues el animal ya formaba parte de sí misma. La caza del unicornio puede equipararse a la búsqueda del Santo Grial. Los hombres solo podían llegar a él si recibían la ayuda de las mujeres. Antiguamente se creía que cada vez que moría un unicornio, el mundo perdía un poquito de magia. Lamentablemente, en nuestros tiempos, las energías femeninas han sido tan reprimidas que quedan muy pocos unicornios. Tal vez sea hora de hacerles volver. La paloma. Muchas diosas de la luna han sido retratadas con aspecto de ave, y desde hace muchísimo tiempo se relaciona a la paloma con lo divino femenino y con la luna. Encarnó a Ishtar, Astarte, Inanna, Rea, Demeter, Perséfone, Venus, Afrodita e Isis, y se transformó en la representación del Santo Grial, sin olvidar que también figura en muchos cuadros de la Virgen María. La paloma fue el símbolo universal de la Reina del Cielo, la feminidad, la suavidad, el amor, la sexualidad, la espiritualidad, la sabiduría y la paz. Por encarnar la luz de la luna, la paloma era la fuente de sabiduría e inspiración del mundo. En la tradición gnóstica representaba a Sofía, la sagrada sabiduría de Dios, y se creía que traía a la tierra la luz de la Madre Celestial. En el arte cristiano medieval, representaba al Espíritu Santo y se la retrataba volando sobre la cabeza de María en la Anunciación y sobre Cristo durante su bautismo. Asimismo, se la vinculaba al árbol de la luna y era frecuente que apareciese posada sobre sus ramas, o bien sobre el cabello de una diosa lunar, que es una imagen similar. La paloma que ofrecía el fruto del árbol con una rama de olivo en el pico fue un emblema de la renovación de la vida tanto para Ishtar como para Atenea. La tórtola blanca no solo era sagrada para las diosas, sino que también lo era para el destino, hecho que reflejaba la conexión que existía entre las aves y los poderes lunares de la profecía y el oráculo. El antiguo oráculo de Dódona era un roble en el que vivía una bandada de palomas, acompañadas por varias sacerdotisas que también recibían el nombre de palomas. El oráculo surgía de las voces de las aves o del sonido que producían al moverse entre las hojas o al volar. Y una imagen similar es la que aparece en algunas de las pinturas sobre la Anunciación, en las que la cabeza de la paloma está cerca del oído de María, como si estuviese revelándole su destino. La paloma simbolizaba aquel aspecto de la luna que daba origen a la vida y el amor,
y representaba la voz interior de la sabiduría y la intuición, así como la capacidad femenina de llevar armonía a la reunión del espíritu con la conciencia, la humanidad y la naturaleza. El caballo. En muchas culturas, el caballo, y en especial la yegua, representa el poder de la fertilidad, la energía vital, la profecía, la magia y lo más recóndito del instinto y la emoción. La yegua blanca simboliza los poderes de la luna y se pensaba que en sus herraduras, en forma de luna creciente, traían suerte y protección. Era la encarnación de la maternidad, el amor y la fertilidad de la tierra. El caballo simbolizaba el poder de la tierra y en consecuencia custodiaba la soberanía, como en el caso de Irlanda, por ejemplo, donde jugaba un papel importante en los rituales de coronación de sus reyes. También se creía que durante la cosecha el espíritu del trigo adoptaba la forma de este animal. Incluso en la actualidad, su imagen está presente en muchas culturas en los momentos más importantes del año, con la diferencia de que ahora es un disfraz que suele ser de color negro, rojo o blanco, y está confeccionado generalmente para una sola persona. El caballo fue muy importante para los celtas. Epona, la triple diosa francesa de los caballos, solía aparecer sentada sobre una yegua o rodeada de yeguas y potrillos, llevando en sus manos un cuerno de la abundancia, una almohaza, un espejo o un tazón sin asas. Su equivalente para los galeses era Rhiannon, otra diosa de los caballos, que además poseía una bandada de pájaros, cuyo canto podía despertar a los muertos o dormir a los vivos, hecho que revelaba su faceta oculta de deidad de la muerte y el renacimiento. Pero el caballo no solo estaba vinculado a la tierra, sino también a los lagos y al mar, ya que la yegua representaba a la Gran Madre de las aguas primordiales, fuente de toda vida. Incluso, hoy en día, en algunos países se llama caballos blancos a las crestas de las olas. Para los celtas, el agua estaba asociada con el otro mundo, y la leyenda cuenta que los héroes cruzaban el mar para llegar a esa tierra fabulosa montados en mágicos caballos. Los cuentos populares también hacen referencia a caballos encantados que pastoreaban en las orillas de los lagos y los estanques y que arrojaban al agua a quienes intentaban montar sobre ellos, para después ahogarlos o devorarlos. Según algunas historias, se podía identificar a estos animales porque tanto sus cascos como sus herraduras estaban al revés. Estas imágenes de los caballos de agua reflejan dos aspectos de la luna nueva: la muerte y el viaje hacia las profundidades del ser. El caballo encarnaba, asimismo, la conexión entre el mundo visible y el invisible, y por eso los chamanes se valían de él para viajar de uno a otro. También era uno de los animales cuyo aspecto elegían las brujas a la hora de transformarse. En una sola imagen, este animal simboliza el ciclo lunar completo y representa tanto las fuerzas dinámicas de la vida como la fertilidad de las fases visibles de la luna, encarnando al mismo tiempo los ocultos poderes de transformación y muerte propios de la luna nueva. La grulla. La grulla no es un ave a la que se asocia de inmediato con los cuentos populares ni con las leyendas. Sin embargo, en la mitología griega se la consideraba como una guardiana y simbolizaba la vigilancia y la paciencia, mientras que para los celtas estaba estrechamente unida a lo femenino. La grulla europea es un pájaro gris de gran tamaño,
largo cuello blanco, cabeza negra y copete de color rojo brillante, y por ser un ave acuática, se la vinculaba con el otro mundo. Además, se creía que era un animal secreto y mágico que ostentaba poderes ocultos. Las leyendas del pueblo celta la asociaban con las diosas hostiles, las ancianas y las mujeres de mal genio o sexualmente promiscuas. Existen muchas historias sobre mujeres que se transforman en grullas. Santa Columba de Irlanda convirtió en grullas a una reina y sus doncellas para castigarlas. Mananán, diosa del mar, tenía un saco mágico hecho con la piel de una grulla, que previamente había sido mujer y que había sufrido tal mutación debido a sus celos. Otro ejemplo es el héroe irlandés Fionn, cuya abuela, transformándose en grulla, le salvó la vida cuando de niño había estado a punto de caer por un acantilado. Este animal también representaba la muerte, no sólo la de seres vivientes, sino también la del año que finalizaba y el cambio de las estaciones. En este sentido, en algunos cuentos irlandeses aparecen las 4 grullas de la muerte, que eran en realidad 4 jóvenes hechizados, hijos de una anciana llamada la bruja del templo. Otra leyenda cuenta que el dios Midir poseía 3 grullas que tenían la capacidad de despojar a los guerreros de su valor y capacidad para luchar. Por lo que si uno de ellos divisaba a uno de estos pájaros cuando se dirigía a la batalla, podía considerarlo un presagio fatal. Como se puede ver, el debilitamiento del espíritu del luchador atribuido a la grulla es una imagen muy similar al tabú de las mujeres que están menstruando. En todos estos relatos, las mujeres grulla reflejaban el comportamiento y las aptitudes de la mujer en sus etapas premenstrual y menstrual. Eran rudas, hostiles, eminentemente sexuales y capaces de provocar la muerte y la destrucción entre los hombres. Sin embargo, como esta ave también estaba relacionada con la profecía, el cambio de los ciclos, el trance reflexivo interior y la protección. Representaba al mismo tiempo los aspectos positivos de estas fases femeninas. La lechuza. En la actualidad, la lechuza se ha convertido en un símbolo de la sabiduría, gracias a su asociación con 2 diosas, la griega Atenea y la romana Minerva. Pero su simbolismo más antiguo, que ha llegado hasta nuestros días como parte de la sabiduría popular, tiene que ver con la muerte y la destrucción. El ulular de una lechuza durante el día, o bien el hecho de escucharlo durante 3 noches seguidas, era un presagio de muerte, y en Escocia se le llamaba Cailleach o anciana, personaje relacionado con la muerte y el invierno. La lechuza también tiene una fuerte connotación sexual. En Gales se decía que el característico sonido que emite anunciaba que una doncella soltera acababa de perder la virginidad. Entre los celtas aparece en la leyenda de Lleu un joven que recibe de parte de sus tíos, que eran magos, un regalo especial. Una novia creada por ellos mismos a partir de flores y plantas a la que dan el nombre de Blodeuwedd, que en galés significa rostro de flores. Ella se mantiene fiel a Lleu mientras dura el perfume de sus flores, pero en cuanto la fragancia se disipa, se enamora de un cazador que hiere gravemente al joven con una lanza. Sus tíos, que afortunadamente le encuentran y le salvan de una muerte segura, deciden entonces castigar a la novia por su traición
y la convierten en lechuza. De ahí que incluso hoy en día los galeses utilicen la palabra blodeuwedd para referirse a esta ave. En realidad, en esta historia, la mujer se rigió por los dictados del sexo y fue fiel a su propia naturaleza. De algún modo, la culpa de su traición no fue de ella, sino de los hombres que le dieron vida con expectativas irreales. Su historia es similar a la de Lilith, quien, como Adán, fue creada a partir del barro, y por ser su igual, se negó a copular con él tendida sobre la espalda, y huyó del Edén, a partir de lo cual se la asoció con la lechuza blanca y se decía que tenía garras en los pies y alas. Era un personaje demoníaco que representaba el aspecto oscuro de la luna y de la mujer. Ostentaba el título de reina del submundo. Daba muerte a los bebés y seducía a los hombres por la noche. En otras palabras, era el lado oscuro de Eva, la maldición menstrual que Eva llevó al mundo a través de la serpiente. Ambas historias revelan la verdadera naturaleza de la mujer y su transición desde su faceta de doncella hasta la de bruja. En ellas, la lechuza simbolizaba los oscuros poderes internos y la sabiduría del ciclo menstrual, así como la transformación y la muerte del viejo ser, tan necesarios para alcanzar la renovación. La liebre. Las liebres, y más adelante los conejos, simbolizaban la fertilidad, la dinámica energía de la vida, el crecimiento, la renovación y el placer sexual, y en la antigüedad estaban íntimamente relacionadas con la luna y sus diosas, en particular con Oestra, deidad que dio nombre a la actual celebración de la Pascua. Se trataba de una mujer con cabeza de liebre que poseía varios de estos animales, cuyos huevos anunciaban el nacimiento de la primavera. Una imagen que aún en nuestros días podemos encontrar con el conejo de Pascua. Las liebres escoltaban a dos diosas escandinavas, la de la luna y Freya, símbolo del amor y la fecundidad, y también a una romana, Venus. Además, se dice que las formas que pueden verse sobre la superficie de la luna llena representan un conejo o una liebre, y según la tradición oriental, este animal es fértil gracias a que se detiene a contemplarla. Se le asociaba también con los poderes lunares y femeninos de la adivinación, la transformación, la sexualidad y la locura genial. Un ejemplo es el de la reina celta Boudica, quien se valía de una liebre para practicar la adivinación. La hacía salir debajo de su capa antes de la batalla y, de acuerdo con el sendero que dibujaba al correr, predecía el resultado. La vinculación de la liebre con la sexualidad ha perdurado hasta nuestros días y se refleja en el concepto de la conejita. Es posible que a causa de estos aspectos indeseables, la Iglesia medieval la considerase un animal de mal agüero. De hecho, se pensaba que estaba relacionada con las brujas, y se decía que la única manera de dar muerte a una bruja que hubiese adoptado la forma de una liebre era mediante un crucifijo de plata o a partir de la invención de las armas de fuego, con una bala de ese mismo material. La diosa de la oscuridad. La imagen prehistórica de la fuente de la vida era la de una diosa que simbolizaba tanto al útero transformador como a las dinámicas fuerzas generativas que dieron origen al universo y a todas las formas que lo habitaban. Se creía que era la invisible e ininterrumpida fuerza vital del cosmos y que su cuerpo representaba la creación. El ciclo lunar
y sus fases constituyeron la expresión de esta imagen. La diosa estaba presente en los tres aspectos luminosos de la luna como una trinidad de crecimiento, fructificación y posterior deterioro, que reflejaba tanto el ciclo de las estaciones como el de la vida, mientras que la diosa invisible era la fase oscura de la luna, el útero, la continua fuente de vida que no se puede ver. Así las representaciones posteriores de la diosa de la luna la mostraban como una trinidad en lugar de incluir sus cuatro aspectos, no porque se desconociera la fase oscura, sino porque se trataba de un aspecto que el ojo humano no podía ver, como la luna nueva. Esta diosa era la oscuridad de lo invisible y no manifiesto, la fuente de la vida y el potencial, y encarnaba la conciencia pura que se encuentra detrás de la Trinidad de luz. Su oscuridad era la esencia de la totalidad del ciclo, ya que las fases luminosas no se podían ver sino en relación con la oscuridad. Con posterioridad, la imagen de la diosa de la vida y la muerte, la oscuridad y la luz, reflejo de la luna y su ciclo, se dividió en dos. Por un lado existía la diosa oscura de las energías destructivas y de la muerte, y por otro, la de la energía generativa y la vida. La imagen femenina de la muerte y la destrucción dejó de estar relacionada con la idea compensadora del regreso al útero universal, con la finalidad de renacer, y en consecuencia el ciclo lunar de la vida, la muerte y el renacimiento perdió su continuidad, y como resultado, la imagen de lo divino, femenino, se polarizó entre la resplandeciente diosa de la vida y la aterrorizante diosa del submundo, portadora de la muerte. Las poderosas energías destructivas y la fuerte sexualidad que experimentan las mujeres durante sus ciclos menstruales se fundieron en la imagen de las diosas de la guerra, ávidas de sangre. Se ignoró el lado creativo de estas energías y sólo prevaleció la imagen salvaje, sexual y sanguinaria de diosas como Ishtar, Sekhmet y Morrigan, y con el paso del tiempo hasta la acogedora madre de la muerte, comenzó a considerarse perversa debido a su asociación con la destrucción injustificable y cruel. Y así el binomio sexo y violencia sigue vigente en la sociedad moderna. Está presente en gran cantidad de películas y libros y en las violentas violaciones que sufren muchas mujeres. La imagen original, en la que la sexualidad creativa y la muerte se entrelazaban, se ha distorsionado terriblemente. Si se analiza la destructora portadora del cambio desde una perspectiva lineal, resulta atemorizante. Pero si la vida y la muerte se entienden como un ciclo continuo, entonces la destructora se transforma en la senda que conduce hacia una nueva existencia y un nuevo crecimiento. A pesar de que la mitología suele limitar los distintos aspectos de las diosas, catalogándolas simplemente como buena madre de la vida o aterradora diosa de la muerte, sus imágenes aún reflejan vestigios de la totalidad del ciclo lunar. Por ejemplo, Hécate, diosa griega de la luna nueva, era la reina de las brujas y representaba la muerte, y por simbolizar asimismo la fase menguante, era patrona de la adivinación, los sueños y la magia. Encarnaba aquella fuerza que proviene de la oscuridad interior y genera las visiones, las compulsiones, la inspiración extática y la locura destructiva. Y como era la reina de los muertos, empuñaba la antorcha de la regeneración y el renacimiento.
Sin embargo, en otros relatos, Hécate llevaba una cinta de luz alrededor de la cabeza y era bondadosa. Fue ella quien se apiadó de la apenada Demeter después del rapto de Perséfone. Era una imagen triple que se veneraba especialmente en momentos críticos. De hecho, cuando nos encontramos frente a una encrucijada, solo podemos ver 3 de los 4 caminos que podemos seguir, que simbolizan las 4 fases de la luna, pues la cuarta opción siempre queda oculta bajo nuestros pies. Por otro lado, Atenea, diosa virgen de la sabiduría y el intelecto, también revela su aspecto oscuro. La cabeza de Gorgona estaba íntimamente relacionada con ella, y por esta razón su relato aparecía en el escudo o en el aegis de la diosa. Según la leyenda, Gorgona era Medusa, una mujer que tenía serpientes en lugar de pelo, cuya mirada mortal convertía a los hombres en piedra. Además, su sangre tenía el poder de matar o renovar, dependiendo de la vena de la que proviniese. El hecho de que tuviera la cara rodeada de serpientes, asemejándose a la vulva, la convirtió en símbolo de la sexualidad, la regeneración, la creación, la renovación y la muerte. Atenea también aparecía retratada con una lechuza, así que además se le asociaba con la muerte y los poderes proféticos. En consecuencia puede decirse que tanto Hécate como Atenea albergan varios aspectos de las fases de la luna bajo la imagen de una sola diosa. Un tema recurrente en la mitología es el descenso de una diosa al reino de los muertos para volver a traer la vida y el conocimiento, imagen que refleja el ciclo de las estaciones, el de la luna y el de la mujer. En la leyenda griega, Perséfone, hija de Demeter, diosa del trigo, fue raptada y llevada al inframundo contra su voluntad. En su terrible dolor, su madre despojó al mundo de la fertilidad y el crecimiento hasta que Perséfone apareciese, pero la joven solo podría regresar completamente si no se apropiaba de nada que perteneciese al submundo. Al caer en la tentación de comer algunas semillas de granada, no cumplió con esa condición, así que solo se le permitió volver con su madre, siempre y cuando regresase al inframundo una vez al año. Demeter simbolizaba el trigo, mientras que Perséfone, o Core, era la doncella de esa planta, su semilla. La historia refleja el principio de unidad propio del ciclo de la luna, donde hija y madre tienen la misma naturaleza. Por eso, cortar el trigo y darle muerte no significaba eliminar aquello que lo hacía crecer, sino que se trataba simplemente de un proceso necesario para permitirle volver a la vida. Perséfone, el grano del trigo, permanecía en el submundo hasta que renacía en la primavera, y durante esa época del año era la reina de los muertos. El descenso de Perséfone también puede ser considerado un reflejo del ciclo femenino y la vida. Una vez al mes, en la fase menguante de su ciclo, las mujeres se retiran para reposar en la oscuridad de la menstruación. Perséfone, al igual que Eva, coge el fruto carmesí de la menstruación y queda unida a un ciclo de introspección, renovación de energías y descenso al submundo. Arriba, en el mundo exterior, Demeter hace que las energías de la fertilidad se retiren y hagan llegar el invierno, y así refleja la armonía que existe entre el ciclo femenino y el de la tierra. Durante la menstruación, la mujer retira sus energías del mundo exterior y se concentra en su interior,
facilitando su propio crecimiento y comprensión, con el fin de aplicar ese conocimiento en su vida cotidiana, en relación con las estaciones del año. Tanto Perséfone como la mujer que está menstruando están atravesando el invierno, momento en que se repliegan sus energías fértiles. Para una doncella, el primer descenso a la oscuridad es necesario porque le permite convertirse en madre. Los descensos sucesivos que tienen lugar todos los meses facilitan que vuelva a albergar en su interior la parte más joven de sí misma, para poder dar inicio a la vida otra vez. Acompañar cada mes a Perséfone significa descender al submundo del subconsciente, acercarse a la fuente de la vida y la conciencia, y dar sentido y armonía a la vida. El despertar hace referencia al primer descenso de Eva. La dama roja es la hechicera o malvada, madrastra que destruye a la niña que hay en ella y despierta sus poderes femeninos. La dama roja tiene el don de la visión, la magia, la transformación y la verdad. En la oscuridad, su visión engendra la locura en Eva, la compulsión, la inspiración extática y el surgimiento de poderosas energías sexuales y dinámicas que ella misma debe transformar antes de que resulten destructivas tanto para los demás como para su propia persona. Es por ello por lo que la madre de la oscuridad le incita a hacerlo, pues sólo así conseguirá crear a partir de la destrucción y generar luz de la oscuridad. Al descender, Eva experimenta la existencia de dos mundos, el cotidiano y visible, y el interior e invisible. Como diosa prehistórica, pertenece a ambos, y todos los meses se mueve entre los dos, y su primer descenso pone en funcionamiento el mecanismo de los ciclos de renovación que la acompañarán durante toda su vida fértil. Soberanía. Tanto en los relatos del pueblo celta como en las posteriores leyendas sobre el rey Arturo, aparecían mujeres místicas que eran las representantes terrenales de la diosa de la soberanía o de la tierra. Como en el caso del personaje Soberanía, eran capaces de ofrecer los dones de la creatividad, la sabiduría y el reinado divino, y a través de su matrimonio con ellas, los reyes celtas adquirían el derecho divino a gobernar. De este modo, su autoridad y el honor de su reino quedaban míticamente ligados a la diosa de la tierra, siempre y cuando cumplieran con los requerimientos de guiar a su pueblo y ser fieles a su gente. En las ceremonias de coronación irlandesas, el símbolo de la soberanía de la tierra era una yegua blanca, mientras que en la leyenda del rey Arturo lo era la triple imagen de Ginebra, cuyo nombre quiere decir fantasma blanco y refleja la esencia lunar de soberanía. En todas estas leyendas, varias mujeres encarnan a la diosa. Cada una posee una cualidad de la luna y manifiesta un aspecto de la tierra y de lo divino femenino. Soberanía se disfraza de doncella tentadora, reina dadivosa, horrible o perversa damisela, o vieja bruja, y se aparece ante los héroes y los reyes, concediéndoles dones y enseñanzas y proponiéndoles retos que les harán defender la causa de su tierra. La doncella, cuyo color es el blanco, simboliza la fuente de visión y es la iniciadora de la acción. El mismo rol aparece en otras historias populares. Es el caso de las doncellas
a las que hay que rescatar de las fauces de un dragón, de un monstruo o una bruja malvada. Personajes que siguen apareciendo en nuestros días en numerosos libros y películas. Al principio Ginebra adopta el papel de la bellísima novia que representa la fuente de soberanía para Arturo, pero cuando él la rechaza, se transforma en la visión de la soberanía para Lancelot. En las primeras historias en las que desempeña el papel de reina, Ginebra simboliza la autoridad dentro de la corte y apoya la posición de poder de Arturo. Esa dama poderosa e influyente, cuyo color es el rojo, es quien hace posible que el héroe supere su desafío, o bien quien le anima en su búsqueda. Otro aspecto de la diosa es el que representa Igraine, la madre de Arturo, quien se recluye en el otro mundo cuando su transitorio papel de reina llega a su fin, y desde ahí mantiene su poder como reina del castillo de las doncellas. La doncella perversa comienza a aparecer en las leyendas con el fin de desafiar activamente al héroe, forzándole a conocerse a sí mismo y a mantener un comportamiento responsable. En los mitos relacionados con el rey Arturo, es Kundry, la hechicera, quien reprocha a Peredur el hecho de no haber formulado la pregunta del Grial e incita a los caballeros a la acción después de regañarles por sus holgazanerías continuamente, les pone a prueba y les atormenta. También Morgana juega ese papel en su antagonismo hacia Arturo y su constante desafío a su dignidad como rey. Es una guerrera, cuyo papel de compañera tiene la finalidad de enseñar y transformar el modo de pensar del héroe. Cuenta con el poder de la magia y la oscuridad, pero también representa el dinamismo de la doncella. La figura de la bruja aparece como un personaje malvado que, sin embargo, posee los dones del conocimiento y la transformación. En general, se la describe como una mujer que, gracias a la acción correcta del héroe, deja de ser vieja y fea para convertirse en una doncella joven y bella, tal y como narra el relato de Sir Gawain y Lady Ragnell. Todos estos aspectos del personaje soberanía eran un reflejo del ciclo lunar, como en el caso de las fases de la luna. Los papeles de doncella, madre, doncella perversa y bruja no eran fijos, sino que cambiaban y se transformaban el uno con el otro. Soberanía, por ser la diosa de la tierra, representaba su esencia, la floreciente energía de la primavera, la gracia del verano, el retiro del otoño y la oscuridad del invierno, que es la estación en la que queda oculta la belleza exterior, pero también simbolizaba la presencia de este ciclo en sus representantes terrenales, las mujeres. Tal y como sucede con la luna y las estaciones, la mujer también pasa de una etapa de su ciclo a otra, y su transformación se lleva a cabo en armonía con su propia naturaleza. Soberanía inspira a la humanidad, le ofrece su generosidad, le reprocha su falta de acción o su acción errónea y transforma nuestro modo de ser. En algunas historias y mitos puede aparecer como la mujer ideal, que refleja en su apariencia los tres colores de la luna, el blanco en la piel, el negro en el pelo y el rojo en los labios, y que equilibra estos tres tonos y su simbolismo en su propio ser. Se conoce a sí misma y es fiel a su naturaleza. Es una versión de la historia de Gawain. La respuesta a la pregunta del Caballero Negro es
que lo que más desea una mujer es tener soberanía, lo que en el contexto tiene un significado mucho más profundo que salirse con la suya. Las leyendas del rey Arturo no solo muestran los diferentes aspectos de soberanía, sino también su interacción con las mujeres y los hombres. En lo que a la mujer se refiere, la búsqueda del Santo Grial, la copa de soberanía, forma parte de su propia experiencia y su identificación con cada uno de los aspectos de esta diosa dentro de ella misma y su ciclo. Pero en el caso del hombre, solo el que sea justo, honesto, fiel a la verdad y afectuoso podrá ser rey de la tierra y desempeñar el papel de representante o compañero de soberanía. A cambio, ella será su fuente de inspiración y poder, su guía y su maestra. Una mujer común puede ofrecerle al hombre los mismos poderes, pero solo si él reconoce la soberanía que hay en ella y le permite actuar de acuerdo con su naturaleza soberana. Soberanía reclama la libertad de ser ella misma, y esta libertad debe provenir no solo de otras mujeres, sino también de los hombres, que siempre recibirán el amor y la confianza que han depositado en ellas al admitir su soberanía. Chamanas y sacerdotisas. Una mujer que toma conciencia de su ciclo y las energías inherentes a él, también aprende a percibir un nivel de vida que va más allá de lo visible. Mantiene un vínculo intuitivo con las energías de la vida y el nacimiento y la muerte, y siente la divinidad dentro de la tierra y de sí misma. A partir de este conocimiento, la mujer se relaciona no solo con lo visible y terrenal, sino con los aspectos invisibles y espirituales de su existencia. Fue a través de este estado alterado de conciencia que tenía lugar todos los meses como las chamanas, curanderas y más adelante las sacerdotisas aportaron al mundo y a su propia comunidad su energía, claridad y conexión con lo divino. La curación, la magia, la profecía, la enseñanza, la inspiración y la supervivencia provinieron de su capacidad de sentir ambos mundos, de viajar entre los dos y de llevar sus experiencias de uno a otro. El incremento del dominio masculino en la sociedad y la religión hizo declinar la posición social de la chamana y la sacerdotisa, hasta tal punto que los hombres terminaron por adoptar sus roles. El papel de la sacerdotisa fue tan fuertemente reprimido por la sociedad occidental que la actividad de la mujer en la religión estructurada terminó por desaparecer por completo. Lo que sí consiguió perdurar de un modo clandestino fue la posición de la adivina o bruja, que se convirtió en el último vínculo con las primitivas religiones matriarcales. La hechicera de la aldea era una experta en la magia de la naturaleza, la curación y las relaciones entre las personas, y tenía la capacidad de interactuar con las estaciones. Su propio ciclo menstrual y su intuición ayudaba y guiaba a sus semejantes en lo concerniente a la vida y la muerte. Actuaba como iniciadora y transformadora, valiéndose de los rituales de transición, y dirigía las ceremonias extáticas que llevaban la unión, la fertilidad y la inspiración a su pueblo. Estas mujeres simbolizaban el equilibrio de la conciencia y las energías femeninas dentro de una sociedad
y una religión dominadas por los hombres. Pero como desafortunadamente estos poderes representaban una clara amenaza para la estructura masculina, durante la época medieval se las persiguió sin tregua hasta virtualmente destruir la tradición de la bruja o la hechicera en la sociedad. Al atacarlas, los perseguidores no hacían otra cosa que admitir el poder de estas mujeres. Pero no fueron esas agresiones las que finalmente destruyeron la brujería. Fue el hecho de que con el paso del tiempo, la sociedad terminó por negar la existencia de esos poderes femeninos. La bruja se transformó entonces en un objeto de mofa. Comenzó a aparecer en los cuentos infantiles e incluso durante la víspera de la celebración de Todos los Santos, Halloween, como una figura cómica. Lamentablemente, los primeros castigos que se les impusieron cada vez que eran capturadas, así como el miedo y la vergüenza que posteriormente provocó su imagen, hicieron que las mujeres dejasen de expresar aquellas habilidades y necesidades que habrían supuesto el resurgimiento de la tradición. Los efectos directos de las persecuciones de las brujas todavía se perciben en nuestros días. La sociedad necesita enseñanzas que reconozcan la naturaleza femenina y sus energías, y sobre todo una serie de pautas claras para su utilización. El hecho de que a la mujer se le haya negado la posibilidad de experimentar la espiritualidad en forma activa la ha llevado a aceptar una religión estructurada y dominada por los hombres, y evidentemente también ha tenido como resultado su total desconocimiento de su propia espiritualidad innata. Para tomar conciencia de ella, la mujer debería salir de la religión masculina y de la mayor parte de la comunidad religiosa, lo que le resultará extremadamente difícil si ha crecido dentro de los parámetros de este tipo de religiones y no sabe lo que puede encontrar fuera. Y hasta aterrador, debido a la falta de tradición y de guía. La opresión de la espiritualidad femenina es un evento relativamente reciente en la historia de la humanidad, pero se ha llevado a cabo de un modo tan exhaustivo que solo quedan rastros de ella en el folclore occidental, la arqueología, los mitos y las leyendas, pero sobre todo está presente en el interior de la mujer, que aún necesita experimentarla. A partir del siglo XX, periodo en que la mujer consigue ocupar un lugar más importante dentro de la sociedad, cada vez es mayor su necesidad de expresar su espiritualidad de un modo reconocido. Bajo la presión femenina, algunas iglesias cristianas han aceptado mujeres en el sacerdocio, pero a pesar de que, de esta forma, reconocen su espiritualidad, se ven obligadas a negar su feminidad. El término mujer sacerdote, en lugar de sacerdotisa, transforma a la mujer en un socio honorario de la Iglesia e ignora su naturaleza femenina y los poderes que le son propios. Una mujer no puede ser sacerdote en virtud de su feminidad, pero precisamente esa feminidad y su sexualidad son las que le unen a la conciencia de lo divino, a los ritmos de la vida y al universo. El clero ofrece a la mujer un rol espiritual reconocido, pero nada más. La capacidad de existir como un ser espiritual es inherente a su naturaleza y su cuerpo. Las sacerdotisas, hechiceras, chamanas o brujas tienen la capacidad de transmitir los poderes de lo divino, y esta es una facultad típicamente femenina que proviene del conocimiento del propio ser. En otras palabras, convertirse en sacerdotisa significa
entre comillas, bucear interiormente. La imagen de una mujer que sostiene un cáliz tiene una connotación diferente de la de un hombre en esta misma circunstancia. Ya se acepte en forma consciente o inconsciente, y tal vez sea eso lo que atemoriza a los hombres y les hace pensar que las mujeres se apoderarán de su religión. Por este motivo, es necesario volver a despertar ambas imágenes que deberían equilibrarse y ser compatibles con el fin de que se acepten mutuamente por derecho propio. Los mitos masculino y femenino no son iguales, pero tampoco están separados. Se encuentran intrincadamente entrelazados en equilibrio y armonía. En el pasado se reconocía que la naturaleza femenina, tan similar a la de la luna, no hacía más que demostrar el vínculo que unía a la mujer con el universo. A través de su cuerpo, ella experimentaba de forma intuitiva la conexión entre todas las formas de vida, la falta de distinción entre lo divino y la creación, y el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La sociedad moderna carece de esta comprensión y resulta difícil asimilarla a menos que las mujeres la experimenten directamente a través de sus cuerpos y los hombres a través de las mujeres. Hoy en día ya no hay sitio para las danzas extáticas, la espiritualidad expresada a través de la sexualidad y el cuerpo, ni para la voz de la profecía o el oráculo. Y si bien cada vez son más las mujeres que aprenden a tomar conciencia de su naturaleza cíclica, que exploran sus energías cíclicas y su espiritualidad, y que comparten su conocimiento a través de talleres, ilustraciones y libros, la sociedad continúa desconectada, no sólo de los poderes de lo femenino y de la inspiración y la empatía que facilitan el crecimiento y la comprensión, sino también de la necesidad de eliminar el miedo a la muerte y de la unidad conformada por la mente, el cuerpo, la creación y lo divino. Con la invasión femenina del mundo masculino, el avance de la mujer ha sido netamente intelectual. Le falta la comprensión intuitiva y la creatividad que conforman la base de su naturaleza. Por si esto fuera poco, no cuenta con arquetipos ni tradiciones que le indiquen lo que necesita, ni cuáles son sus aptitudes en sus nuevas experiencias y áreas de trabajo, por lo que resulta de vital importancia que ella sea quien ponga remedio a esta carencia y traslade su naturaleza cíclica a su lugar de trabajo y su comunidad, que incite a la sociedad a considerar sus atributos femeninos como una fuerza positiva y sustentadora en todas las áreas de la vida: el trabajo, el mundo empresarial, la familia, las relaciones, la educación, la medicina y el crecimiento, y los objetivos personales, y que colabore en la creación de pautas, distintos enfoques y nuevas tradiciones que sirvan de guía a otras mujeres. Es fundamental que cada mujer desarrolle su propia comprensión y disponga de una guía en su transición entre la infancia y la madurez. La sociedad moderna ha perdido mucho de sus rituales de transición, pero si pretende volver a dar al ciclo menstrual el lugar que le corresponde, es necesario que restablezca las ceremonias de iniciación a la pubertad, las relacionadas con las estaciones y la luna.
y las de transformación ante la muerte y el nacimiento. Para restablecer la tradición femenina, es preciso que se escriban nuevas historias y mitos, que se canten nuevas canciones y se pinten nuevos arquetipos. Este despertar conectará a la mujer con la totalidad de su naturaleza y quedará grabado en la conciencia de las generaciones futuras para que nunca más se pierda. Y lo que es más importante, generará un lugar en la sociedad para las chamanas, las adivinas, las sacerdotisas del oráculo, las brujas, las curanderas y las místicas. En el despertar, Eva descubre que pertenece a dos mundos y puede caminar entre ambos. Además lleva el velo rojo de la menstruación, símbolo de que ha integrado en su propio ser los poderes y la naturaleza de lo divino femenino. Esta es la responsabilidad que conlleva su despertar a su verdadera esencia. La mujer moderna, que desconoce su ciclo, no duda en utilizarlo como excusa para sus problemas de comportamiento, pero lamentablemente, aquellas que sí lo han asimilado son incapaces de aceptar la responsabilidad que trae aparejada, pues la sociedad les impide expresar su naturaleza. Emitiendo energía fina. Un martes 9 de mayo del año 2023, siendo las 23 horas de la noche. Desde el eje neovolcánico, Cholula, Puebla, México. Hemisferio norte de la Gran América. Planeta Tierra. Hasta un nuevo encuentro.